Muchas gracias, le agradezco mucho esta presentación tan grande que me ha hecho y hago una pequeñísima aclaración en virtud de que en el momento estoy ocupando un cargo que me impide dedicarme a otras actividades porque son constitucionalmente impedida para recibir honorarios y demás, y no vaya a quedar por ahí constancia. Ya no estoy en Consultores Piña Cursain y he dejado de ser también directora de posgrado de la Facultad de Derecho, que me honró tanto tiempo. Estoy a sus órdenes en un Instituto Nacional de Transparencia, de protección, a transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, y de allí el interés de platicar con ustedes sobre ese tema. Pero no puedo continuar sin antes dar el agradecimiento, que lo hago no solamente por protocolo, sino con mucho cariño, con mucho afecto, por la invitación que me han hecho para estar en esta sexta jornada, y decirles que le damos al doctor Óscar Hernández el agradecimiento por haber presidido la academia, y el agradecimiento también al magistrado Manuel Herrera Carbucha por su presidencia en el comité organizador y por ese afán tan importante. A la licenciada Evelyn también muchas gracias por todos sus apoyos en toda esta jornada que ha sido tan interesante y que lamentablemente no me pude unir a ella el día de ayer. Y aunque yo sé que el tiempo está ya encima de nosotros y que para mí no es problema, porque en México comemos a las 3 de la tarde, pero sé que para ustedes sí ya es un poquito problema, y agradezco doblemente la presencia de todos ustedes. Pero perdónenme, no puedo continuar sin antes decir que quiero dedicarle esta presentación a mi muy, muy querido maestro Néstor de Buen, mi guía académico que me ha dado tanta enseñanza. Néstor se fue hace unas semanas. Paradójicamente buscó durante su vida profesional, al igual que Carlos de Buen, su hijo, buscó que en México desaparecieran las juntas de conciliación y arbitraje para convertirse en tribunales integrados al Poder Judicial. Se murió exactamente 24 o 48 horas antes de que el presidente de México enviara una iniciativa a la Cámara de Senadores pidiendo justamente el cambio de las juntas, su desaparición, para una conversión en tribunales de lo judicial. De manera que, bueno, como el Cid campeador, ¿verdad?, estará ganando batallas aún después de su muerte. Miren, el tema ya es muy tarde y ya me van a perdonar, no voy a dar la plática completa porque yo quiero honrar el tiempo de todos ustedes. Ha sido muy, muy interesante todo lo que hemos escuchado, y la plática que nos ha dado la conferencia, las de ellos son conferencias que ha dado Yani, ha sido realmente un preámbulo muy importante para lo que yo voy a decir. Ya el tema de los datos personales es altamente conocido en el mundo jurídico, desde luego en el mundo cibernético también, pero todo esto ha hecho que la naturaleza del trabajo, y lo ha demostrado ahora él, pasa de ser un hecho social, como en alguna ocasión lo manifestó Durkheim, a un hecho meramente jurídico. Y fíjense ustedes, hacía una alusión a Heidelberg, y efectivamente él dijo también en una de sus obras que la historia se repite. Y efectivamente estamos volviendo a los temas clásicos, pero ahora renovados con la cibernética y con todo el tema de las nubes y todos los datos y demás, para volver a tratar la discriminación, pero ahora con un sentido diferente, es decir, con innovaciones. Las funciones se van modificando constantemente, y en ese espacio que malamente llamamos recursos humanos, hay unos cambios que son verdaderamente importantes, pero que complican la vida jurídica y que complican muchas veces el tema de los derechos laborales y de los beneficiarios de los mismos, no solamente los trabajadores como tales, sino también podrían ser aquellos que son sus beneficiarios con motivo de la seguridad social. Amén del cambio que se propicia en la relación de las partes, díganse el empleado y el empleador, se crean esos instrumentos que facilitan o que acomplejan los de las relaciones laborales.
Y de esos espacios en donde se trabaja con cámaras de videograbación, aduanas con rayos X, con cibercontroles, archivos electrónicos y hasta con métodos biométricos, se presentan retos importantes respecto de la privacidad de los trabajadores y con ello se justifica ampliamente la protección que tenemos que hacer de los datos personales en el campo de las relaciones laborales. Por ese motivo, el derecho laboral debe auxiliarse, y coincido con Yani, debe auxiliarse de otras ramas de derecho, aquí no propiamente derecho civil, aunque desde luego no lo descarto, pero también del derecho informático. Y en coordinación, analizar el tema de la protección a los datos personales y la intimidad de los trabajadores para responder con una tutela efectiva frente al nuevo escenario tecnológico que tiene gran apertura y un dinamismo que no requiere explicación alguna. Los derechos a la intimidad y a la privacidad se han consolidado como derechos humanos, se encuentran en medio del debate sobre su respeto al existir datos sensibles cuya revelación puedan conducir a comportamientos discriminatorios, que ya mucho lo ha mencionado nuestro amigo Alexander, y que esos comportamientos discriminatorios con base en los datos personales impiden muchas veces a una persona entrar a un trabajo, un puesto de trabajo, formar parte de una organización sindical, ascender en el mismo trabajo. Y todos estos datos pueden ser relacionados a las preferencias sexuales, a la religión, a la ideología política, a la propia afiliación sindical. Y no hay que olvidar que los datos de los trabajadores pueden ser llevados a las famosas listas negras que siguen existiendo lamentablemente. A estos riesgos hay que agregar los daños en el prestigio y el daño moral, temas que maneja con una gran destreza la doctora Cristina Mangarelli en algunas de sus publicaciones, y hay que ver cuáles son los perjuicios para buscar las resoluciones condenatorias o favorables, según sea el caso, en aquellos juicios que se levanten con tales motivos. Hay robo de identidad para ocupar un trabajo y un fraude. Lo último que he escuchado en el cargo que tengo, no doy los nombres evidentemente porque es un caso que está sub iudice, pero el caso de una persona que llega, hace una solicitud de trabajo, le toman todos sus datos, naturalmente quien va a buscar un trabajo, todo lo que le preguntan, hasta si le gusta la sopa de fideo o tal, todo lo contestan porque están interesados en conseguir el trabajo. De manera que obtienen toda la información de esta persona, la persona se va, días después le avisan que no resultó candidato al trabajo, que no va a tener el trabajo, la persona pues da las gracias y tal. Pasan los meses y encuentra otro trabajo en otro lugar y decide en algún momento, bueno, no decide, va a hacer el cumplimiento de su obligación fiscal, entra a la página de nuestro sistema tributario para hacer la declaración como se acostumbra en línea y se da cuenta que no puede acceder porque está ya cumplida esa obligación. Bueno, le preocupa tanto que empieza a investigar qué es lo que pasa y resulta que quienes habían obtenido todos sus datos crearon, sí le dieron el trabajo, digamos que virtualmente, pero él nunca se enteró. Y entonces abrieron una cuenta de banco y en esa cuenta de banco depositaban un salario que lo cobraba X o Z y esta persona además le fueron y le pagaron sus impuestos para que no tuviera ningún problema, ¿no? Entonces quiere decir que alguien estaba cobrando ese salario y demás. Por el estilo de esto, estamos escuchando constantemente cómo hay fraudes que se manejan en el ámbito laboral y que los trabajadores con una gran inocencia, de muy buena fe y con todo el interés de obtener trabajo, van y entregan toda su información, que se van datos a las nubes y que por ahí andan viajando tranquilamente. Los datos personales no necesitan boletos de avión, ni de tren, ni de nada para viajar. No les piden pasaportes, no tienen horarios. Es baratísimo. De manera que los fraudes que se están cometiendo en este momento con los robos de identidad y con los robos de datos personales es verdaderamente escandaloso. En México, en los últimos meses, el fraude por estos motivos aumentó 500%. Y no somos el único país, lamentablemente. Existe una Comisión Nacional de Protección para los Derechos de los Usuarios Financieros que ya no tienen forma de darse abasto para poder atender la cantidad de quejas que existen en este momento.
Inclusive una persona tuvo en algún momento, fue llamada por el sistema tributario en la que le hacían un cobro de varios millones de pesos. Andamos muy mal con el dólar, pero todavía millones son millones. Y dice, yo no puedo tener esa cantidad si yo jamás la he ganado. Pues usted tiene ingresos reportados, probablemente como trabajador o de alguna otra manera con remuneraciones de honorarios profesionales y tal, tiene reportada una cantidad al SAT, así se llama el sistema tributario, y no ha pagado sus impuestos. La pobre mujer, una señora muy humilde, muy sencilla, pues le costó mucho trabajo demostrar que le habían robado su identidad. En todo este tema de los datos personales en el ámbito del trabajo, la Organización Internacional de Trabajo emitió, y ya hace un rato largo, un repertorio de recomendaciones prácticas para la protección, mismo que se enfoca a los rubros de acopio, conservación, almacenamiento, uso y comunicación de los mismos, particularmente en escenarios más complejos como las agencias de colocación y en las relaciones colectivas de trabajo. No me detengo más aquí porque no quiero entretenerlos, pero es urgente que estudiemos más el tema, que entremos a la investigación y que hagamos propuestas al respecto. ¿Qué son los datos personales? Bueno, todo el mundo lo sabemos muy bien, pero de cualquier manera sabemos que es aquella información con la que concierne a una persona física, que le identifiquen o que la hagan identificable. Por cierto, en México ahora también la Suprema Corte de Justicia ha determinado que las personas morales también tienen datos personales. ¿Cuáles son, además, dentro de estos datos personales, cuáles son los datos personales sensibles? Aquellos que afectan a la esfera más íntima de su titular o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para el titular. Por ejemplo, los datos relacionados a origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, datos biométricos en general, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual. Desde luego hay otras más. ¿Por qué necesitamos proteger nuestros datos personales? Pues para evitar que sean utilizados para una finalidad distinta como las que acabo de señalar, que sean utilizados para una finalidad distinta a la que fue recabada, distinta a la que me informaron que iban a hacer, si es que me informaron. Y para esto hay que crear instituciones que las protejan directamente. En México está creado este instituto en el que yo estoy sirviendo actualmente, que tiene entre sus funciones el acceso a la información y luego el equilibrio de la protección de los datos personales. El INAI en México, como se le conoce brevemente, es ahora un organismo constitucionalmente autónomo. Está integrado, somos 7 comisionados, trabajamos de una manera colegiada y esta autonomía constitucional nos ha permitido incidir en el tema del acceso a la información y formar parte también del Sistema Nacional Anticorrupción, que en estos días está el Senado de la República trabajando ferozmente y a marchas forzadas por exigencias de la sociedad civil en los temas en contra de la corrupción. Pero bueno, nuestro tema es la protección de los datos personales y este abarca tanto el derecho de los trabajadores cuando sean los titulares de los datos, tanto para el acceso, es decir, los trabajadores deben de tener el derecho a acceder a sus datos personales. Es decir, ¿cómo? Pues yo necesito ver con el empleador cómo está mi expediente que tiene, que me señale ahí si está mi nombre correcto, si tengo el número de mi filiación de seguridad social, si el número de semanas cotizadas lo tiene correctamente, si las personas que yo he designado como beneficiarios son las que están en el papel. Yo tengo derecho a acceder a esos datos. Cuando no me da ese derecho a acceder, entonces yo puedo presentar una queja o una denuncia ante el INAI. El INAI va a requerir de que se haga la entrega de toda la información de una manera correcta y a satisfacción del titular o el usuario, siempre y cuando se pueda identificar. Si no lo hace, el INAI tiene un procedimiento primero de verificación y después tendrá un procedimiento sancionatorio que llega hasta los 2.500, ya no van a ser salarios mínimos porque ya cambió, ahora se llaman unidades de medida,
pero que es como el equivalente a salarios mínimos, de manera que las multas, y dije 2.500 y son 3.000, lo cual son ya cantidades muy importantes. Pero el mismo derecho se tiene para acceder, pero como para rectificar los datos, o también para cancelarlos. Sí, yo estoy en una Afore, una administradora de fondos de retiro, y mira, empleador, te comunico que ya no estoy en esa Afore, cámbiame porque tú tienes que depositar ahora a la otra administradora y necesito darte la información, o tienes que rectificar, hay que rectificarlo. Pero también está el tema de oponerme a que tú divulgues mis datos. Yo no tengo ningún interés en que tú puedas pasar la información de mis datos personales a ninguna persona, y también quiero que los canceles, quiero que canceles ahí datos que yo tengo, como quiénes son los beneficiarios de mis derechos laborales en caso de que haya un fallecimiento, por ejemplo. En cada uno de estos casos, por supuesto, se dan, y ahí tiene un fundamento constitucional que está en el artículo 16 de la Constitución, y en todos estos casos se puede ir no solamente con el INAI, sino que cuando se presenta un fraude, pues entonces hay que recurrir naturalmente al sistema penal. Esta protección de datos personales genera la obligación de terceros para resguardarlos, de darles el uso convenido, pero también la obligación de rectificarlos o de cancelarlos y a devolverlos a los interesados en los términos de ley y con las excepciones que la misma marca. Excepciones. Todas las personas físicas o morales con trabajadores que tengan en cualquier categoría, los nuevos trabajadores que los que hablaba, por ejemplo, Yani. Todos los trabajadores de las Apple empresas, todos estos esclavos digitales, todos estos que pueden estar trabajando en cualquier institución o en las clásicas que conocemos como escuelas, hospitales, aseguradoras, autoridades fiscales, autoridades de gobierno, etcétera. Todas estas tienen empleados y tienen la obligación de cubrir los datos personales de los mismos en los términos que marcan no solamente la Constitución, sino en este momento las leyes, que en mi país hay dos. Una que es la ley federal de protección de datos personales para los sujetos obligados, que está a punto de dejar de existir porque está ya dictaminada una nueva ley, que es una ley general. Esa es para sujetos obligados, o sea, solamente lo que es oficial, y la otra ley que existe ya desde hace años, que es la Ley Federal de Protección de Datos en posesión de particulares, que en materia laboral se aplica principalmente cuando se trata del sector privado o a todos los sindicatos, porque los sindicatos son una persona moral de naturaleza social, dice la Suprema Corte de Justicia, aunque en ningún lado encontramos que nos diga un código o una ley qué cosa es una persona de naturaleza social. Bien, aquí encontramos, por ejemplo, una diferencia. Un mismo puesto de trabajo puede, vamos a suponer, en una universidad, ser una universidad pública o ser una universidad privada, y van a regir leyes diferentes en la protección de datos personales, pero la base es la misma. La gran diferencia es que cuando se trata de servidores públicos, cuando se trata de personas que trabajan en instituciones que reciben recursos públicos, que no solamente es el gobierno, sino que pueden ser los propios organismos autónomos como el propio INAI o el Instituto Nacional Electoral u otros, tenemos 7 organismos constitucionalmente autónomos, como también pueden ser aquellos fideicomisos que se crean, y también el Poder Legislativo y también el Poder Judicial. Ojo, con la Corte es un trato diferenciado naturalmente, pero no sale tampoco del esquema de la rendición de cuentas y por lo tanto de la protección de datos personales. Esa diferencia entre el sector público y el sector privado es que quienes sirven para el sector público, quienes reciben salarios que están pagados con recursos públicos, toda su información personal laboral aparece públicamente, no es necesario solicitarla, sino que es obligación que aparezca en las pantallas, en los portales de cada una de las instituciones, con el nombre completo, con su monto salarial
y el teléfono y la dirección solamente del trabajo con el correo electrónico del trabajo. No así el nombre de la esposa, no así el nombre de los hijos, no así el domicilio personal, etcétera. Pero sí la remuneración, sí las actividades que realiza, y si en algún momento alguien solicita saber cuáles han sido los movimientos que ha tenido de personal y si ha tenido licencias, si han sido con goce de sueldo, sin goce de sueldo, todo esto es una obligación conocerla porque esa persona recibe un salario que está cubierto con recursos públicos y por lo tanto esta información pertenece a la sociedad. Se puede observar la existencia de mecanismos para el tratamiento de los datos personales en el caso de las agencias de colocación, quienes generalmente establecen lineamientos para copiar, utilizar y resguardar la información que los trabajadores y los candidatos a un empleo proporcionan para tal fin, buscando confiabilidad de las empresas que requieren sus servicios, lo que no ocurre siempre, como ya lo decíamos hace un momento. En concreto, la protección de estos datos de los trabajadores representa una agenda pendiente de adecuación frente a los escenarios actuales, con el objeto de garantizar la igualdad de oportunidades para la permanencia, promoción y desarrollo en el centro de trabajo, así como el derecho a la intimidad y a su privacidad, solicitando los datos que son estrictamente necesarios, que concierne a las actividades que se desarrollan en las empresas y establecimientos. Sí, hay, por ejemplo, muy curioso, en la ficha ayer que yo llené al llegar aquí al aeropuerto, me piden mis dos nombres, yo tengo dos nombres, me piden los dos nombres, me piden mis dos apellidos y luego el apellido de casada, lo cual no puse, porque nosotros ya no usamos el apellido de casadas, aunque estemos muy requete casadas. Entonces, pues yo ya no lo puse, ¿no? Que me resulta a mí más fácil porque, como ustedes ven, mi apellido es muy complicado y de aquí a que lo deletreo. En cambio, el apellido de mi esposo es, a ustedes se los voy a platicar, es un apellido muy simpático, muy simple, porque es Piña. Entonces, pues ese es mucho más fácil decir que habla Patricia Piña que hablar Patricia Cursain y darle explicación de cómo se escribe el apellido. Sin embargo, viene siendo un dato innecesario, porque claro que el gobierno de la República Dominicana no tiene por qué saberlo, pero mi pasaporte no tiene el dato de mi esposo, tiene solamente mis apellidos, mis nombres y mis apellidos, la fecha de nacimiento, mi domicilio, la firma, por supuesto, la fotografía y demás. Pero esto es cosa que poco a poco lo vamos modificando. Ya en México ya tampoco se pide el apellido de casada en muchos documentos y en otros piden hasta el número de hijos. Y si uno no tiene uno por qué poner esa información. Hay muchos pendientes en la protección laboral. Sería complicado enumerarlos. Igual sería restrictivo considerar su apreciación y regulación bajo una sola ley, cuando en realidad la protección debe partir de la protección en general y después hacerla específica en las leyes, por ejemplo, laboral y de seguridad social, sin que se limite a ellas, pues habría que ir a toda la legislación en general. Se consideran o se deben de considerar como datos personales, ya lo había dicho yo antes, la edad, las preferencias sexuales, la afiliación sindical, el correo electrónico personal, etcétera. Pero ahora veamos, ¿hasta qué punto un empleador puede o debe enterarse del motivo de una licencia médica de su trabajador o trabajadora? Es un dato personal, es mi expediente clínico, es mi estado de salud. Sin embargo, ante una enfermedad contagiosa que ponga en peligro la salud de los demás trabajadores, el empleador debe conocerlo para tomar las providencias necesarias que le permitan cumplir con la obligación de mantener el lugar de trabajo saludable, higiénico. En otro caso, el embarazo, ya dijimos, el embarazo es un motivo de discriminación. No te puedo hacer una prueba de embarazo para entrar a trabajar, pero si ya eres una trabajadora y tú estás embarazada y no le vas a decir al empleador porque no quieres que te corran, porque no quieres, te da un poquito de temor, no lo dices, pero ahí sí muchas veces el empleador tiene que estar enterado. ¿Por qué? Porque puede haber actividades que puedan dañar al producto o a la salud de la madre y hay que advertírselo al empleador para que no exija el determinado trabajo, como estar mucho tiempo de pie, cargar cosas pesadas, tener actividades trepidatorias, etcétera. ¿Será indispensable que un trabajador muestre su edad?
La edad es un factor de discriminación. Sin embargo, es indispensable conocerla cuando sabemos que hay un límite en la edad para trabajar, para proteger a los menores y para proteger a aquellos que tienen edad de trabajar, pero que llamamos trabajo infantil. ¿Debe enterarse el empleador de la condición familiar de un trabajador o de una trabajadora? ¿Le interesa? Pues no, yo creo que no. Pero la obligación de cumplir con pensiones familiares que exigen el descuento de las mismas para la entrega directa a los beneficiarios permite al empleador enterarse de la privacidad de la persona en cuestión y de su estado civil. Cuidado con que estos datos sean pasados a otra persona, porque se está entonces afectando el ámbito de los datos personales y debe de haber la confidencialidad, por supuesto, del empleador o de quienes manejan esos datos. Miren, hay un sinnúmero de cuestionamientos para atenderse, para poder generar normas y principios protectores que conformen la cultura, que eso es lo que necesitamos tener, una cultura de la protección de los datos laborales y de la privacidad de los trabajadores. Debemos tener reglas rigurosas, exigibles a las agencias de colocación y bolsas de trabajo, las cuales hacen de información muy amplia que suelen solicitar y la que el interesado en obtener un puesto de empleo le entrega de la manera más amplia, como ya lo habíamos dicho. En tales circunstancias hay que trabajar, hay que poner nuestra imaginación, hay que ver todo esto que nos acaba de decir Yanni, que además es totalmente cierto. Está el Internet de las cosas, que es lo que nos produce pues a los de nuestra generación, pues un poco más de ruido, porque no le entendemos muy bien a todo, ¿no? Yo oí el otro día la palabra sexting, y llegué alarmadísima y le conté a mi nieta y le dije, oye, fíjate que me acaban de contar una cosa terrible, se llama sexting. Ay, abuela, ¿y nunca lo habías oído? No, ni idea. Y mi marido dice, ¿qué es esto? No, pues es que sexting es todo el tema de la pornografía por vía internet y lo que están buscando los pederastas y demás, cómo llegarles a los jóvenes, a los niños. Y esto es, ¿y qué es el phishing? Pues no, el phishing no, preguntándole efectivamente también a la nieta, oye, ¿qué es el phishing? Bueno, yo ahora por razones del trabajo que tengo estoy un poco más enterada, no crean que me es muy fácil, pero pues más o menos ahí voy entendiendo. Y bueno, yo aprendí hoy mucho de estas conferencias. Por último, para terminar y que nos vayamos todos a comer. El uso indebido de datos personales de los trabajadores genera derechos para estos y acciones y obligaciones cuando el que lo posee, cuando posee la información la niega o la oculta o la transfiere sin el consentimiento del titular. Ante ello, además de lo ya regulado, debiera exigirse al empleador que en caso de subcontratación, estas famosas outsourcing, que no me gusta usar el término, así como se le exige a una empresa determinadas condiciones, entre la empresa prestadora y la beneficiaria, debiera de haber la exigencia de decirle, si no tienes tú el control de los datos personales de tus trabajadores, yo no te voy a contratar. Y si tú eres en un momento quien infrinja la esfera de los datos personales, la responsabilidad será tuya, aun cuando sabemos nosotros que de acuerdo con la Ley Federal de Trabajo, con las leyes de trabajo tendría que ser una responsabilidad solidaria. Pero en algún momento las autoridades, como en el caso del INAI, y las autoridades administrativas de otros países que también existen para el control y el cuidado de estos datos, que son tribunales administrativos por lo general, bueno, es una competencia diferente a la de lo laboral. Entonces, por eso yo creo que tenemos que estar viendo. Pero es muy importante que nosotros nos fijemos en los avisos de privacidad. Y los trabajadores tienen que saber que cuando van a firmar un contrato de trabajo, se les tiene que mostrar un aviso de privacidad en que el empleador se compromete a que los datos que tiene son datos que se van a guardar debidamente, que son datos que si se van a una nube están con un resguardo, están protegidos, que no se van a divulgar, que se van a mantener con la confidencialidad necesaria. Y más todavía, eso es también obligatorio para los sindicatos. Los sindicatos también son los guardianes de una gran cantidad de información de los trabajadores y también tienen las mismas obligaciones. Y por supuesto, les platico que con las nuevas leyes de información en México,
Los sindicatos que por algún motivo reciban recursos públicos quedan sujetos al escrutinio y a la rendición de cuentas y por lo tanto, en caso de no cumplir con esta información o de afectar los datos personales de los trabajadores, son sujetos también de imposición de multas. Con lo cual ustedes sabrán que hay una gran defensa por parte de los líderes sindicales, pero han finalmente comprendido que eso tiene que ser así y ahí están todos yendo a visitarnos al INAI, en esa parte me toca a mí, y han llegado por ahí muy asustados, muy preocupados, quieren cumplir con las normas porque no quieren que se les impongan las multas que estamos imponiendo y que a veces son muy altas, lamentablemente. Muchas gracias por su atención.